Capítulo 6. Aquel día, el público de Pompeya tuvo la oportunidad de admirar una representación del grupo de mimos famoso en toda Italia, recién llegado de Roma, donde había tenido un gran éxito. Desde hacía algunos años, el mimo se había puesto de moda. Los dramas y las comedias, tan admirados por el público hasta recientemente, habían dejado de interesar. Las lacrimosas historias de enamorados, lo mismo que las tragedias del destino, se las tenía ahora por aburridas e insípidas. El amor se había convertido en algo tan fácil y corriente que ya no le ofrecía a nadie mayores alicientes. Tampoco tenía nadie temor al destino ni respeto a los dioses. En el teatro solo se buscaba la diversión, por lo tanto, los autores y los actores hacían todo lo posible para que el espectáculo fuera de lo más excitante. La obra de Panículos prometía ser algo que hasta entonces nadie había podido ver representado en los escenarios, y el público curioso e impaciente acudía en masa a ver el espectáculo. Lucio, orgulloso de que Magdalena llamara la atención de todos los hombres, miraba a su alrededor sonriéndole. Ella respondía con sonrisa a su sonrisa. Poco a poco se había dejado llevar por el placer de la vida y del amor. El pecado se había extinguido, su vida anterior, el llamamiento de Simón, los días de lucha casi olvidados. Lucio la quería y ese amor la llenaba de alegría. Ya era libre y las mujeres de Pompeya la habían aceptado. Incluso la admiraban e intentaban imitarla, y los hombres la cortejaban. Sabía que si Lucio la abandonara, con toda seguridad encontraría a alguien que la protegiera. Aprendía a vivir la vida que veía a su alrededor, llenando los días con los pequeños placeres, mientras la mayoría de sus compañeras parecían aburridas, buscando nuevos estímulos. Para la representación de hoy se había elegido el más pequeño de los dos teatros de Pompeya, donde solía reunirse la élite de la ciudad. El patio en semicírculo estaba protegido del calor por una tela de lino color de esmeralda. El sol, al pasar a través de ella, creaba un ambiente especial de misterio y de espera, aumentando así la impaciencia de los espectadores. La representación de aquel día había sido preparada para un público selecto. Al día siguiente se repetiría en el teatro grande para la plebe. Los nombres de los actores conocidos atraían a las multitudes, que participaban activamente en el espectáculo gritando, aplaudiendo, silbando, pateando en señal de protesta, echando flores a los héroes y lanzando frutas podridas a los que representaban el papel de malos. En el teatro pequeño, la reacción del público no llegaba a ser tan violenta, pero hoy también allí se notaba un gran nerviosismo y se podía oír el murmullo impaciente de los espectadores. Por fin empezó el espectáculo. Primero el director del grupo dio las gracias al distinguido público de la bella ciudad de Pompeya por haber acudido y aseguró que los actores harían lo posible para que se divirtieran. El argumento de la obra era baladí, conocido de todos ya que se trataba de los típicos personajes teatrales: un viejo avaro, una mujer ansiosa de diversiones, un joven listo y una sirvienta ingeniosa. El joven, personaje principal de la obra, visita a un viejo avaro, amigo de su padre, con el propósito de pedirle un préstamo que, por cierto, no tiene intención de devolverle. Allí encuentra a dos mujeres, la temperamental esposa del avaro y la bella esclava. Esta última le convence para que le robe al viejo, pero para poder hacerlo tiene que galantear a su esposa. Sin embargo, la esclava está haciendo un doble juego. Su amante es el jefe de una banda de ladrones que también quieren robarle el oro al avaro. Se enfrentan con el joven, pero este resulta más listo y después de haberles engañado huye no solamente con el oro sino también con la joven. El jefe de la banda se queda con la mujer del viejo y una cesta con piedras en lugar del oro. El avaro, liberado de las manos de los ladrones por los vecinos, y a pesar de haberlo perdido todo, les tiene que invitar a una fiesta para expresarles su agradecimiento. Por lo tanto, no era el argumento de la obra la principal atracción, sino la manera de representarla.
En el escenario se podía contemplar una lucha de verdad parecida a las batallas de gladiadores. Los actores no escatimaban golpes y de sus heridas brotaba la sangre. El público, excitado con ese espectáculo y olvidando que estaba asistiendo a una representación teatral, gritaba "Mite", o bien, con el pulgar apuntando al suelo, "Ingula". Pero la atracción mayor consistió en unas escenas indecentes como nunca antes se había presenciado en tales actuaciones. Entre el público se oyeron risotadas groseras. No obstante ser Pompeya una ciudad acostumbrada a celebrar las atrevidas fiestas en honor del dios Baco, el público salía del teatro comentando animadamente aquella novedad. Lucio quiso tomarle la mano a Magdalena, pero ésta se dirigió rápidamente hacia la salida. No sabía explicar por qué, pero le molestaba que Lucio exhibiera sus sentimientos en público. En los pasillos se encontraron con Tiburtinus, viejo amigo del padre de Lucio, antiguo compañero en muchas batallas. Tiburtinus había participado en la famosa expedición para recuperar de los partos los estandartes de la legión, perdidos en su día por Craso. Ahora el viejo jefe llevaba una vida apacible en su hermosa villa. «¿Cómo estás, Lucio?», le saludó. «¿Qué te ha parecido el espectáculo que nos han ofrecido?». «Yo he tenido la impresión de que volví a mi adolescencia, cuando lo novedoso de los misterios de la vida nos nublaba el buen discernimiento. Nos han mostrado sin rodeos los secretos de alcoba. Nos hemos reído, pero quizás dentro de poco tengamos que llorar, porque lo que es bello entre dos ya no lo es cuando sirve de diversión a los demás. Un aliciente del amor consiste en descorrer las cortinas, descubrir los secretos. ¿Qué quedará de él si todo fuese descubierto antes de tiempo? No quisiera ser joven ahora. Nosotros vivíamos con ilusión. Para los jóvenes de hoy, las verdades de siempre ya no son suficientes, les resultan insultas. Por eso se entregan a juegos perversos y a diversiones repugnantes. Soy viejo, pero os aseguro que no quisiera ser joven. Las antiguas virtudes se han perdido, las mujeres no saben dar a luz y los hombres pervierten sus sentidos. Presiento que el final está cercano». Continuó lamentándose durante un buen rato y luego preguntó: «¿Y tu padre, Lucio, cómo soporta estos malos tiempos?». «Últimamente no se encuentra muy bien. Sus viejas heridas siguen molestándole». Las viejas heridas suelen abrirse cuando la vida solo trae problemas e inquietudes. Tu padre seguramente está preocupado. Aunque es más joven que yo, también luchó por la patria. Dale recuerdos de mi parte. Atravesamos un momento muy malo, Lucio. Las guerras amenazan desde Oriente y también desde la parte del Rin. Los bárbaros están cercando nuestra república por todos lados y nosotros, en vez de elevar nuestra moral y nuestro ánimo, ofrecemos unos repugnantes espectáculos y nos divertimos mirando unas chicas desnudas en el escenario. No entiendo cómo se permite unos espectáculos así. Antes era obligatorio que el actor estuviera vestido durante su actuación. Pero hoy, ¿quién tiene eso en cuenta? El emperador no debe de estar al corriente, porque conociéndole nunca permitiría tal degradación. Él siempre ha dicho que hay que saber guardar moderación en todo. Dirigió una mirada de sus pálidos ojos hacia Magdalena. ¿Quién es esta bella joven que te acompaña? ¿Es griega? No, es judía. ¿Judía? No sabía que podían ser tan guapas. Si algún día encargas que le hagan una escultura, yo compraré una copia. ¿Es tu esclava? La he dejado libre. Has hecho muy bien. Con una esclava no podrías estar entre la gente y ella merece ser admirada. Además de guapa, sabe vestirse con gusto. Si hubiera sido una esclava, yo te habría pagado mucho por ella. Hace poco tu padre me decía que pronto tendrías esposa. ¿Es cierto? Sería una buena noticia, ya que tu padre desea tener nietos. Parece que los abuelos desean tener nietos mucho más que los padres hijos. No es de extrañar, para los abuelos es como una llamada a la vida.
Entonces, ¿cuáles son tus proyectos? Creo que dentro de poco cumpliré los deseos de mi padre. Me alegro de que así sea. Salúdale de mi parte. Tiburtinus subió a la litera que le estaba esperando y Lucio se dirigió a Magdalena diciéndole: Hace una noche preciosa. Si no estás cansada, vamos paseando hasta la casa. No estoy cansada. Vamos. Se fueron caminando. Delante de ellos iba uno de los criados para apartar del camino a algunos indeseables borrachos que a aquellas horas salían a la calle. Detrás le seguían los hombres con la litera. Las estrellas salpicaban el cielo como lentejuelas que alguien arrojara a puñados. Desde el mar empezó a soplar una suave y refrescante brisa. Dominando la ciudad, una ladera cubierta por los viñedos en forma de terrazas estaba más oscura que el cielo nocturno. De ella bajaba el silencio, como una lluvia invisible, y hasta ellos llegaba el eco de las lejanas olas del mar. Las estrechas callejas de la ciudad resonaban con alegres gritos, balbuceantes voces de hombres y las más chillonas de mujeres. De vez en cuando se oía el acelerado paso de alguien que corría acompañado de risas. Tiburtinus tiene razón, dijo Magdalena. Deberías casarte ya para cumplir el deseo de tu padre. Ya lo sé, respondió él. Mi padre me lo repite a menudo, y los Popeo también aprobarían con mucho gusto el matrimonio de su hija. Pero yo no tengo mucha prisa. Nadie puede sustituirte. Soy tan feliz a tu lado. ¿No me habrás embrujado con alguna magia judía? No conozco ningún embrujo. Me he acostumbrado a ti. Por Júpiter, soy yo quien está cautivado por ti. Tiburtinus ha dicho que si fueras mi esclava te compraría, pero yo no te vendería a ningún precio. Estoy enamorado de ti. Le escuchaba con la cabeza inclinada. Le parecía estar al borde del agua limpia y caliente que, acariciando sus pies, invitaba a todo el cuerpo a sumergirse en ella. Qué bueno sería poder hacerlo y olvidar todas las añoranzas, los recuerdos, las llamadas, poder alcanzar la tranquilidad absoluta. Hasta aquel momento había sabido controlar sus sentimientos hacia Lucio. No debo quererle, se decía a menudo, a pesar de que los míos me han rechazado y me han maldecido. Pero merece la pena resistir algo tan seductor. Intentando convencerle, le dijo: es que tú debes... Sí, lo sé, pero no cambiaría nada. Tú serás lo más importante para mí. No te dejaré. Cuando vivía en casa de su hermano, Marta solía decir: no sabes bien lo que quieres, estás viviendo entre sueños. Hay que aceptar las cosas de la vida tal como son. La juventud pasa rápidamente y algún día aparecerá delante de Lázaro un hombre que quiera casarse contigo. No te preocupes, ya que Lázaro escogería a alguien digno y honesto. Podría ser un comerciante o un doctor, o incluso un miembro del Sanedrín. Pero yo no podré verlo. Claro que no podrás verlo antes de la ceremonia de la boda. Así debe ser según la tradición. Y él tampoco podrá verte. ¿Y si luego resulta que no puedo quererle? ¿Pero qué dices? La esposa tiene que querer a su esposo, es su deber. Te lo advierto, deja de soñar y trabaja para aprender a servir bien a tu esposo. Magdalena no sabía por qué en aquel preciso momento la había asaltado el recuerdo de aquella conversación. Seguían andando por las calles llenas de gritos, llamadas y cantos, cruzándose con parejas envueltas en sarmientos y coronadas de flores y con largos bastones en sus manos. Cuando llegaron a la plaza divisaron la cumbre de la montaña que dominaba la ciudad. Un penacho de humo se elevaba por encima de ella, era de color rosa y parecía como si saliera de una hoguera. Mira qué bonita está, comentó Lucy. Ella no respondió. Unas ideas turbulentas pasaban por su mente como nubes empujadas por el viento. Penetraron de nuevo por estrechas callejuelas cuyas altas aceras protegían los pies de los peatones durante las fuertes lluvias. Allí estaban más tranquilos. Los gritos y los cánticos llegan desde lejos. La silueta del esclavo que les precedía apareció vagamente dibujada en el fondo de la casa iluminada.
A la entrada de la villa había gente. Lucio frunció el ceño sorprendido. No recordaba haber dado orden para que los esclavos les esperaran en la calle. Junto a los hombres que sujetaban las antorchas había unos cuantos soldados pretorianos. Cuando salieron de la oscuridad para aparecer en el círculo de luz, un tribuno se acercó a Lucio y éste le reconoció. Era Marco Carutus, jefe de la corte estacionada en Neápolis. Bienvenido, Marco, dijo Lucio, saludándole con el brazo levantado. ¿Has venido a visitarnos? Sí, Lucio. La voz del tribuno sonó seca y con un deje de hostilidad. Entonces, ¿por qué te has quedado en la entrada? Yo acabo de llegar, pero mi padre está en casa y te habría recibido. ¿Traes algún recado para mí o para él? Tu padre no está. Las palabras del tribuno eran como una espada. Yo estaba esperando tu regreso. ¿Mi padre no está? Qué extraño. Cuando yo salí, él se encontraba bien y no tenía ninguna intención de salir. Tu padre se ha ido a Neápolis y a ti también te tengo que llevar allí. ¿Que mi padre se ha ido a Neápolis y me quieres llevar también? ¿Qué significa todo esto? Lucio, extrañado, miraba la cara del tribuno que parecía aplastada por el peso del casco. Ya te enterarás. Los dos estáis arrestados por orden del distinguido prefecto. ¿Estás diciendo que el distinguido Sejano ha ordenado nuestra detención? Dijo Lucio con indignación. Sejano está muerto. Fue un traidor y recibió su merecido. Esta respuesta sonó como si una puerta se hubiese cerrado de golpe. ¿Quién es entonces vuestro prefecto? El distinguido Macro. Él ha ordenado que te lleve. No intentes resistir porque tendría que emplear la fuerza. Magdalena vio cómo la mano del tribuno se apoyó enérgicamente en el brazo de Lucio y en aquel momento los soldados se acercaron a él. Ella no entendía nada, pero se quedó aterrorizada. Oyó la voz de Lucio. Ordenaré que me traigan un caballo, no pienso ir andando. Te aseguro que no te cansarás. La burla que contenían estas palabras del tribuno la hizo estremecer. Mientras Lucio permanecía vigilado por los soldados, Carutus hizo llamar al administrador de la casa, Agatocles, y se dirigió a él con tono imperativo. Ella pudo oír sus últimas palabras. No olvides que todo pertenece al emperador, que no se pierda nada, que no se toque nada. Tú respondes de todo con tu cabeza. Ella permanecía sin moverse y vio cómo Lucio volvía la cabeza y la miraba. No pudo oír sus palabras, solamente vio el movimiento de sus labios. Luego se marcharon. Lucio conducido por los soldados. A Carutus le trajeron un caballo. Sonaron con fuerza los golpes de las herraduras y se fueron alejando hasta el total silencio.